Hola, ¿qué tal? Tenemos con nosotros a la escritora Alicia Jiménez Barlet, que viene a presentarnos su último libro, Crímenes que no olvidaré, un conjunto de relatos protagonizados por el personaje que más fama le ha dado, Petra Delicado, y su ayudante Fermín Garzón. Buenas tardes, Alicia, y muchas gracias por acudir a nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada quiero darte la enhorabuena por ese premio, ese merecido premio Pepe Carballo en su edición de 2015 que te han dado por el conjunto de toda la obra, ¿no? Sí, por mi trayectoria ya que empieza a ser larga. Una de las cosas que más me gustan de tu personaje, que además yo creo que lo hacen tan singular, tan peculiar, es el enorme humor que siempre gasta, esa forma tan aguda que tiene de ver las cosas, ¿no? Y que yo creo que en eso emparenta bastante en este caso contigo, ¿no? Es verdad, para mí el humor es básico para afrontar la vida, para relativizar los problemas. Y creo que la gente que tiene humor ya tiene una cierta garantía de inteligencia, ¿no? Con alguien que es incapaz de analizar la vida en clave humorística, nunca me puedo entender. Es un hecho. Sin embargo, has comentado recientemente que cada vez el personaje se ha ido distanciando más de ti, ¿no? Que como que cada vez se parece, que al principio se parecía más a tu personalidad y que cada vez lo ha ido pareciendo menos, Es verdad, y lo cual es sano, porque un personaje no tiene por qué ser un alter ego de su autor. Y Petra, pues es más joven que yo y se enfrenta a retos que yo ya no tengo por delante. Veremos, no sé, ese desfase de edades lo tendremos que solventar Petra y yo algún día, abogados mediantes. Porque Petra es una mujer de armas tomar, no tiene empacho en utilizar la violencia cuando le haga falta. Supongo que en eso tampoco se parecerá a ti, ¿no? Pues ¿O sí? no, ¿O tengo que tener no, poco de prevención? Pero te aseguro que cuando he dado alguna escena violenta a Petra es porque me apetecía a mí. A lo mejor en lo demás no nos parecemos nada, pero ahí sí. Hay un momento en una de las novelas de Petra en que ella se mete en una especie de pelea en un bar que siempre me hubiera gustado hacerlo. Veía las películas del oeste y decía, ¿y por qué las chicas no podemos dar un puñetazo de vez en cuando? ¿Y lo que le saca de quicio a Petra es lo mismo que le saca de quicio a Alicia Jiménez Barlet? No, yo soy mucho más tolerante que Petra. A veces. Muy a veces, ¿no? A veces. Hubo una serie, lo comentamos antes de empezar la entrevista, la serie Petra Delicado, protagonizada por Ana Belén y por Santiago Segura en el papel de Fermín Garzón. A veces, bueno, el comisario, por ejemplo, recuerdo que los primeros capítulos a mí me parecía que estaban bastante bien, pero a veces cuando veo ficción policíaca o leo algunas novelas, veo como muchos errores de bulto, como cosas que creo que aquí no podrían suceder, ¿no? ¿Cuáles son esos errores? Si es que los ves, que me figuro que están mucho más que yo, es decir, estarás muy harto, esto aquí no pasa, esto está mal, esto tal, que sueles ver en las ficciones policíacas, aquí en España. Bueno, Pues, en España o donde sea. Vamos mal, porque no veo televisión y ficciones policíacas menos. Voy al cine y veo algún thriller americano, pero como en América todo es posible, Claro. me lo creo todo, aunque sea completamente inverosímil, me lo creo. Pero no he seguido, la televisión he perdido el hábito de verla. Veo noticiarios a veces por la mañana, un ratito mientras desayuno, pero he perdido el hábito y me hablan muy bien de las series, pero estar frente a una pantalla sin hacer nada me cuesta ya. Pero no en las policíacas, supongo que sí le das, ¿no? Sí, no sí. ¿Y las sueles ver verosímiles, las sueles ver creíbles? O dice, esto se nota que ha visto mucho cine americano y ha traído lo de allí a nuestro contexto, ¿no? No solo eso, sino que los americanos son los que se autoalimentan más, ¿no? Repiten a veces unas fórmulas que yo creo que por eso ha triunfado más la novela europea, porque ha sido más original. Yo, claro, ver un viejo detective que acaba
de jubilarse y que de repente vienen a buscarlo para un caso que solo puede ser él y que encima era una hija asesinada de un amigo suyo. Ostras, ya es un déjà vu que lo tengo hasta las narices. Mientras que quizá la novela negra europea ahora está más viva, es más cercana a las cosas que suceden en la realidad. Posiblemente la novela europea también, es una percepción mía, no sé tú cómo lo verás, es más psicológica, da más importancia a la psicología de los personajes, y la americana actual es como demasiado truculenta, ¿no? A mí esas escenas tan truculentas que se recrean tanto en lo violento como que me distancia un poco, ¿no? Me gusta más el modelo de Simenon, ¿no? Sí. Hombre, no sé, también tenemos aquí a los nórdicos que son sangrientos a morir, ¿no? Sí, los Asa Larsson. Sí, también tienen escenas que te ponen los pelos de punta. La violencia, según cómo esté tratada, no está mal. Por ejemplo, en el cine, Peckinpah era mucho más bestia y llegaba mucho más hondo que Tarantino. A mí la violencia en Tarantino me gusta. Es como una especie de baile general, una coreografía bastante, ¿qué te diré?, propia, que me gusta. O sea que lo de la violencia tampoco es unívoco, tiene matices. En este libro, en Crímenes que no olvidaré, recoges cuentos publicados desde el año 97 hasta el 2014. Y son cuentos que parece ser que en España estaban inéditos, ¿no? Sí. En esa charla donde nos conocimos que te comentaba antes, recuerdo que comentaste que para ti escribir un cuento era una cosa dificilísima. Cierto. Lo continúa siendo. Sí. Es difícil, es lo que más me cuesta. Soy más de aliento largo, de historias en las que puedes irte imbricando y sacando personajes. El relato es dificilísimo. Para mí, hay gente que realmente, tengo colegas escritores que piensan un poco el tema narrativo en relatos ya directamente. No es mi caso en absoluto, me cuesta mucho. Cuando te pones a escribir un relato, ¿sabes ya perfectamente lo que va a suceder? ¿O hay cierto viaje de exploración? Sé bastante lo que va a suceder, cosa que no me pasa con las novelas, claro, ya me figuraba. Donde soy más libre, claro, y puedo hacer meandros que no se esperaban, sorprenderme a mí misma. En el relato estás más constreñido desde el principio y tienes que tenerlo más claro desde el primer momento que empiezas a escribir. Algunos de estos cuentos habían salido publicados en Italia. Tú en Italia tienes un éxito enorme. De hecho, la anterior novela, la anterior entrega de Petra, anterior a este libro, transcurría allí, en Roma, creo recordar. En Roma, sí. ¿Por qué crees, quizás por el humor, porque no dejan de ser unos personajes muy mediterráneos, por qué crees que este éxito en Italia? El humor supongo que nos acerca bastante a Italia. Claro. Hay cosas después que nos diferencian, ¿eh? No es lo mismo Italia que España. Nosotros tenemos una herencia árabe profundamente seria y trágica que no tienen los italianos. Entonces ahí divergemos. Y quizá mi tipo de humor, que es irónico y que es compasivo, pues a los italianos les ha gustado. No lo sé. ¿Para qué te voy a decir cuando no tengo ni la más remota idea de qué les gusta a los malditos italianos de mis libros? Al final nunca se sabe por qué alguien te lee. Es un misterio. Me acuerdo que en esa misma charla comentaste que los italianos estaban como muy fascinados por España, con el tema de la paridad, y las ministras, con todo este tipo de cosas. Era la época de Zapatero, sí, la época inicial, además. Sí, quizá ahora han aterrizado más en la realidad y ya no están tan subyugados, por lo que vemos. Los ambientes de estos cuentos se salen de lo normal, ¿no? De lo que generalmente, pues, vacaciones de veraniegas, un hospital, un gimnasio, etcétera. En esta redacción, ¿tú crees que esto sería un buen escenario para una historia para Petra y Fermín? Podría ser. Es pequeña. Cuanto menos gente hay en un lugar, más difícil es tramar algo que sea creíble. Pero bueno, si me dais motivos, una agresión, un intento de asesinato entre vosotros, yo allá que voy.
Pues nada, esperemos que Alicia Jiménez Barlet se anime a ambientar una historia, la reacción de Periodista Digital. Ayer en Huesca, creo que fue en Huesca, Lorenzo Silva comentaba que la novela negra pasa por el mejor momento en la historia de este país. ¿Tú esto cómo lo ves? Porque efectivamente es un momento dulce, hay muchos festivales y tal, pero ¿no crees que hay también ya que empieza a haber ya cierta saturación? Muchos autores que nunca han escrito, por ejemplo, novelas policíacas se han subido al carro de las novelas policíacas. Empieza a haber, no sé esto. Bueno, la Que tú saturación, las lo escribes bueno. desde hace muchísimos años, lo mismo que Lorenzo. Sí. Desde antes que Lorenzo, por desgracia. Es decir, que soy mayor que él. Pero bueno, vayamos al tema. Yo creo que las saturaciones, lo bueno que tienen es que quizá el público empezará a segregar lo que le interesa y lo que no, lo que es auténtico y lo que es adquirido de última hora. No hay saturación que no sea provechosa para una elección. Y nosotros partíamos de bajo cero en novela negra. O sea que yo creo que aún le quedan unos años de bonanza, ¿no? No vamos a ser tan veleidosos los españoles que aquí te cojo, aquí te dejo. Ya. Esperemos que quede un pozo realmente con los países europeos, donde la novela negra es una base siempre de lectores que, indiferentemente de las modas, sigue leyendo novela criminal. Me figuro también que la crisis, el contexto en el que vivimos ha sido determinante para eso, ¿no? Parece que cuando hay estas crisis, este tipo de novelas cobran más fuerza, porque no dejan de ser un análisis o pretenden acercarse a lo que está sucediendo, ¿no? Siempre hay motivos para encontrar algo negro en el ser humano. Yo personalmente me inclino más por la psicología personal, por la familia, por los conflictos individuales, que por la corrupción, que ya leemos los periódicos cada día y ahí sale de una manera meridiana lo que te interesa saber, ¿no? En toda la corrupción europea, por ejemplo, me interesaba más la de Berlusconi, que tenía un componente sexual, que la del caso Gürtel, que parece ser que todo es pasta y basta, ¿no? Pues bueno, un poquito de sexo y amor siempre viene bien. Estoy recordando la primera novela de Petra, Ritos de Muerte, que precisamente lo que tiene que investigar era una violación, ¿no? Con un collar, con unas púas, y o sea que el sexo marcaba sí, a las víctimas. El sexo suele tener bastante protagonismo en tus novelas, ¿no? Sí, el sexo y la psicología humana. Bueno, pues nada, Alicia, ha sido un placer. Crímenes que no olvidaré, el último libro de Alicia Jiménez Barlet, estos cuentos deliciosos, muy duros pero muy divertidos también, protagonizados por Petra Delicado y por Fermín Garzo, y muchísima suerte. Muchas gracias.